vamos a ver si logro terminar con la ley de Gauss, ¿verdad? Que ese tema es un poco largo. A ver, bueno, por aquí me quedé la clase anterior. Acuérdense que la prueba del día lunes de la siguiente semana es 3 capítulos, ¿verdad? Sería, vamos a ver, no, serían 2, ¿verdad? 3 y 4. El capítulo 2 entró en la prueba conceptual, ¿verdad? Entonces, para la prueba sería capítulo 3 y 4, campo eléctrico y la ley de Gauss. Bueno, entonces, vamos a ver, en la clase anterior hicimos el campo eléctrico de una línea, ¿verdad? Una línea infinita. Esto fue lo que obtuvimos ayer. Bueno, entonces, como ustedes vieron, con la ley de Gauss, encontrar campos es bien fácil, pero el problema es que tiene mucha restricción, ¿verdad? La ley de Gauss es muy limitada. Como les decía en la teoría, solo me sirve para encontrar campos eléctricos de 3 sistemas, básicamente. Esfera, cilindro infinito y un plano infinito. Entonces, el problema de la línea infinita ya lo hicimos. El problema de la línea infinita cae en lo que es la simetría cilíndrica. Un cilindro o una línea infinita lo vamos a resolver con la simetría cilíndrica. Una esfera o una carga puntual con la simetría esférica y un plano infinito con la simetría plana. Bueno, entonces hoy vamos a ver el siguiente problema, que es calcular el campo eléctrico de un plano infinito, cargado de forma uniforme, de manera uniforme, o sea, con una densidad constante, como ustedes ven acá. El plano coincide con el plano XY y queremos calcular el campo en todo el espacio. Aquí tenemos una imagen. Es un plano que está abarcando todo el espacio. Todo el espacio, es infinito. Si el plano no fuera infinito, no podríamos aplicar la ley de Gauss. Entonces, como ustedes ven, aquí es donde vamos a utilizar la simetría plana. ¿Qué es la simetría plana? Pues la simetría plana me dice que no importa en qué dirección mire el plano, siempre lo voy a ver infinito. No importa a qué altura, en qué dirección me mueva, si me muevo en X, me muevo en Y, me muevo en Z, el plano lo voy a ver igual. Entonces significa que en la simetría plana, el campo eléctrico va a ser constante. No va a depender de ninguna coordenada, ni de X, ni de Y, ni de Z. Pero vamos a ver. Lo que sí tenemos que saber es en qué dirección va a ir el campo. Eso sí lo tenemos que saber. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues la carga del plano es positiva. A menos que me dijeran, ¿verdad?, que es negativa, pero en este caso la densidad es positiva. Entonces, significa que si yo tengo un plano que está cargado positivamente, las líneas de campo ya sabemos que se alejan del plano. Y el campo es uniforme. Las líneas son paralelas. Se alejan del plano, porque el plano es positivo. Si el plano fuese negativo, las líneas convergerían hacia el plano. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? Tengo que poner que el campo apunta en la dirección de Z, pero la magnitud es constante. ¿Se acuerdan en la simetría cilíndrica, verdad? Que yo puse que el campo dependía de ρ. No sé si lo recuerdan. Yo escribí algo así el día de ayer. Yo puse que la magnitud del campo era función de ρ. O sea, el campo no es constante. En este caso, el campo es constante. ¿Estamos? Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué superficie voy a utilizar para poder resolver este problema?
¿Qué superficie gaussiana voy a utilizar? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Superficies hay infinitas, ¿verdad? Hay infinidad de superficies gaussianas. Podemos tener una superficie gaussiana esférica, una superficie cilíndrica, una superficie cúbica. Todas estas son superficies cerradas. Podemos tener una superficie irregular, de forma irregular. Entonces, ¿cuál de estas figuras, de estas superficies cerradas, sería adecuada aquí? El cubo. El cubo. Ajá. ¿Por qué un cubo? Porque estamos trabajando con un plano, creo. Sí, ¿verdad? Está bien. Cuando uno trabaja con planos, figuras cuadradas, uno tiene que usar coordenadas cartesianas, ¿verdad? Coordenadas cartesianas. Pero está bien, ¿verdad? Ustedes pueden resolver el problema en cartesianas. Está bien. El problema es que si utilizan un cubo, bueno, no es que sería más complicado, es que la verdad que se acostumbra a usar un cilindro, porque plantear este problema en coordenadas cilíndricas es mucho más práctico, porque el cilindro, jóvenes, solo tiene tres superficies, tres caras. ¿Estamos? El cilindro solo tiene tres caras, mientras que el cubo tiene seis. Entonces me conviene, en vez de un cubo, usar un cilindro. Pero está bien, pues, si utilizan un cubo, está bien, perfecto, no tiene ningún problema. Solo que yo les digo, ahora que se acostumbra, por tradición, colocar un cilindro. Porque el cilindro solo tiene tres caras. Van a tener que plantear solo tres integrales. En cambio, en el cubo tendrían que plantear seis, aunque 4 de ellas se haría cero, ¿verdad? Pero igual habría que plantear el problema. Entonces, por esa razón, vamos a escoger mejor un cilindro y vamos a resolver el problema en coordenadas cilíndricas. O sea, recuerden que en las superficies gaussianas yo tengo que encerrar carga. Ahora, ¿cómo vamos a colocar el cilindro acá? ¿Cómo colocarían ustedes el cilindro? ¿Vertical u horizontal? Vertical. Vertical, ¿verdad? Es vertical que se tiene que poner. Se tiene que colocar de manera vertical. De manera que el cilindro vertical, el plano cortaría el cilindro. El plano va a cortar el cilindro. Esta parte donde lo corta es un círculo. Ese círculo que yo marqué en rojo es lo que está encerrado, la carga encerrada. Recuerden que el plano está cargado. El plano corta el cilindro, lo corta en un círculo. Ese círculo es la carga encerrada. Esto que está marcado en rojo. Entonces yo voy a integrar entre superficies, las dos superficies transversales, esta y la de abajo, cuyo vector de área va en z y menos z, y sobre la superficie lateral, cuyo vector va en la dirección de ρ. Solo tengo que integrar tres superficies. Si colocamos el cubo está bien, ¿verdad? Tendríamos que integrar 6 caras. Por esa razón mejor se prefiere el cilindro, ¿verdad? Para mayor facilidad. Bueno, entonces, el campo está bien así, ¿verdad? Porque recuerden que z es una coordenada cilíndrica. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es escribir la ley de Gauss, escribir los vectores de área y encontrar la carga encerrada. A mí en el problema me dan la densidad de carga phi. Y yo necesito saber qué carga está encerrada en ese cilindro. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a ver. En la solución
tenemos que usar la simetría plana. En este caso podemos emplear coordenadas cilíndricas. La superficie gaussiana puede ser un cilindro con el eje perpendicular al plano cargado. De esta forma, justo así vamos a colocar el cilindro, así como lo ven en la figura. El cilindro es imaginario, tiene una altura L y un radio ρ. Aquí el eje del cilindro es el eje Z, pero eso no importa, ¿verdad? No importa dónde ponga el cilindro, el plano es infinito, así que no, eso no tiene nada que ver. Bueno, entonces, yo ya sé que el plano provocaría un campo en el eje Z, solo en la dirección de Z, apuntando hacia arriba en la parte de arriba y hacia abajo en la parte de abajo. Entonces, vamos a ver. Recuerden que para poder despejar el campo eléctrico, el campo tiene que ser constante en la superficie gaussiana. Entonces, ¿es constante el campo eléctrico en la superficie del cilindro? Ahí sí ves, porque como la condición tendría que ser plan, tendría que ser infinito, ¿verdad? La superficie gaussiana no tiene que ser infinita, tiene que ser finita. No puede ser infinita. El plano es infinito. El campo eléctrico es uniforme. Entonces, vamos a ver. ¿El valor del campo en la superficie de este cilindro es constante? Sería constante. Por ejemplo, en la tapa de arriba, en esta tapa de arriba, el valor del campo es constante. Y en la de abajo es constante. Sí, ¿verdad? Es constante. El campo es constante. Ahora, en la cara lateral del cilindro es constante el campo. No, licenciado. No es constante. En la superficie lateral. ¿Por qué no es constante? La verdad, vamos a ver, es constante. Es constante en las tres caras. Lo que sucede es que en la cara lateral el campo es vertical al diferencial de área. El diferencial de área en la cara lateral va a apuntar en la dirección de ρ. Y el campo siempre apunta en Z. Entonces, en la cara lateral, el valor del campo es constante, pero va a ser perpendicular a ρ, de manera que en la cara lateral la integral se va a hacer 0, porque nosotros vamos a integrar el producto punto del campo con el diferencial de área, la integral de la ley de Gauss. Entonces, cuando hago el producto punto del campo con el diferencial de área, en la superficie lateral se hace 0 y en las superficies transversales diferente de 0. ¿Estamos? Si hubiésemos tomado un cubo, lo mismo. Si ustedes hubiesen agarrado un cubo, hubiese pasado lo mismo. En las caras laterales, esta cara apunta en la dirección de X, esta cara apunta en la dirección de Y, entonces el campo siempre iría en Z. Entonces en las caras que están laterales de los costados, el producto punto del campo y el diferencial de área sería 0. Solo en las caras, en la tapa de arriba y en la cara de abajo, el producto punto no se va a hacer 0. ¿De acuerdo? Ahora, jóvenes, ¿qué pasaría si este cilindro lo canteamos un poco? ¿Qué pasaría en ese caso?
si en vez de colocar ese cilindro así, lo ponemos como torcido, siempre estaríamos encerrando carga, ¿verdad? Y el campo sería constante. Siempre sería constante el campo, porque el campo de un plano es constante en todos los puntos. De manera que el campo eléctrico siempre va a ser constante en todas las caras. Pero ¿por qué no colocamos el cilindro así? ¿Por qué será? ¿Quién me podría explicar? ¿Qué problema tendríamos con este cilindro? ¿Qué le pasaría al diferencial de área de las caras? El diferencial de área es un vector perpendicular a cada cara. ¿Qué le pasaría a estos diferenciales de área? Ya no irían en la misma dirección. Ya no irían en la dirección de Z, ¿verdad? El campo va en Z. Este diferencial de área apuntaría en una dirección arbitraria, no necesariamente en Z. Entonces, si yo coloco el cilindro de forma arbitraria, yo estaría complicándome la vida, ¿verdad? Estaría complicando la integral, porque el diferencial de área me quedaría demasiado complejo. Entonces, para no complicarnos, colocamos el cilindro vertical. ¿De acuerdo? O sea que acuérdense que la ley de Gauss es válida siempre. Siempre es válida la ley de Gauss. Lo que pasa es que lo que yo ando buscando es el campo eléctrico. Y como ando buscando el campo, yo tengo que buscar simetría. Buscar simetría. O sea, el cilindro tiene que estar vertical para que el campo apunte en Z y el diferencial de área apunte en Z. El producto punto sea 1. ¿De acuerdo? Eso me facilita el cálculo. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Para integrar, vamos a ponerle un nombre a la superficie de ese cilindro. A la cara lateral le vamos a poner A. A la cara transversal de arriba B y a la de abajo le vamos a poner C. Entonces, lo que sigue es poner los diferenciales de área. Fíjense bien, en la superficie de arriba, el diferencial de área apunta en Z positivo. Abajo apunta en Z negativo y en el lado, en la superficie lateral, en ρ positivo. Así quedaría. Siempre esos diferenciales tienen que quedar fuera del volumen. Y lo que ven sombreado aquí, esto que está sombreado, es la carga encerrada en esa superficie gaussiana. La carga que estoy encerrando. ¿De acuerdo? El plano es infinito, pero estoy encerrando solo una pequeña parte de la carga. Esa parte que estoy encerrando es un círculo, pero el campo me va a dar el valor de un plano infinito. ¿De acuerdo? El campo que voy a obtener es el campo de un plano infinito, porque las dimensiones del cilindro son arbitrarias. Eso se va a cancelar al final. ¿Estamos? Bueno, entonces podemos seguir, ¿verdad? Bien, entonces, por simetría plana, el campo va a apuntar en la dirección de más o menos Z y va a ser constante. Los diferenciales de área serían estos. En la superficie de arriba, quiero decir, esta es la lateral. El campo va en la dirección de, quiero decir, el diferencial de área va en la dirección de ρ. La magnitud es ρ, d de phi, d de z. En la superficie de arriba va en la dirección de z positivo. Ρ de phi. En la de abajo va en z negativo, ρ de phi.
Estamos, aquí tenemos los tres diferenciales. Entonces, lo que sigue es escribir la ley de Gauss. Aquí tenemos la integral de flujo. Como el cilindro tiene tres caras, tres superficies, son tres integrales. Pero las tres integrales son superficies abiertas. Al unir, recuerden que un cilindro tiene una cara lateral y dos tapaderas. Aquí tengo, es como que yo tuviera un tubo, ¿verdad? Un tubo PVC abierto en los dos extremos. Entonces vengo yo y le coloco estas tapas en la parte de abajo y en la parte de arriba y ya tengo un cilindro o una superficie cerrada. Entonces, eso es lo que hacemos acá. La superficie es cerrada, pero está constituida por tres superficies abiertas. La lateral más las dos tapaderas transversales. ¿Estamos? Entonces, en la superficie A, el producto punto va a ser 0, porque el campo va en Z y el diferencial de área va en ρ. ¿Estamos? Entonces, como ven, al sustituir aquí, el campo siempre va en la dirección de Z, solo que tenemos que tener cuidado en algo. En la superficie C, estamos hablando de la superficie de abajo. En la superficie de abajo, el campo va en la dirección de menos Z. Solo le cambiamos el signo al campo. Va en la dirección de menos Z. Y el diferencial de área también va en menos Z. ¿De acuerdo? Aquí z.ρ es 0. z.z, 1. Aquí menos z, punto menos z, 1. Entonces, solo me quedan dos integrales. Una se hace 0. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos las dos integrales que me quedan. Al hacer el producto punto, lo que me queda es un escalar. Tengo el campo por ρ, por d de ρ y por d de phi. Las dos integrales son idénticas, de manera que esto se suma. Esto se suma y da dos veces. Como ven, el campo lo he sacado del integrando porque es constante. Y en el integrando queda ρ, d de ρ, d de phi. En ρ voy a integrar de 0 a ρ, que es el radio del cilindro. Ρ es el radio arbitrario. Phi integramos de 0 a 2pi en toda la circunferencia. ¿Estamos? No sé si tienen preguntas, jóvenes. No, todo claro. Bueno, entonces, al hacer la integral en phi, eso da 2pi. En ρ da ρ cuadrado entre 2. Al evaluar de 0 a ρ, me queda esto. Este es el resultado de la integral de flujo. Ρ es una variable, pero acuérdense que ese ρ tiene que desaparecer, ese ρ cuadrado, porque el campo tiene que ser constante. No puede depender de ninguna variable, ni de ρ, ni de z, ni de phi. El campo es constante. ¿Estamos? Entonces, ahora lo que sigue es calcular la carga encerrada. La carga que estoy encerrando en el cilindro, estoy encerrando una carga que corresponde a un círculo. Es la carga que está encerrada en este círculo. ¿Cómo calculamos esa carga encerrada? La densidad superficial de carga yo sé que es carga ¿entre qué? Entre área. Como a mí en el problema me dan la densidad superficial que es constante, entonces despejo para la carga. Carga igual a densidad por área. ¿El área de quién, jóvenes? Del círculo azul. El área de este círculo, exacto. Sería la densidad por pi por ρ al cuadrado. Esta sería la carga encerrada.
Como ven, ρ cuadrado se tiene que cancelar. Aquí no tenemos que integrar para encontrar la carga encerrada. En algunos casos hay que integrar. Cuando la densidad es variable, tenemos que integrar. ¿Estamos? Si la densidad de ese plano fuese variable, tendríamos que escribir eso de esta forma, ¿ves? Como diferenciales. Despejar para d de q. Así. Y realizar la integral en ambos lados. En el lado izquierdo me da la carga total y en el lado derecho tenemos que integrar phi d de a. Tenemos que conocer cómo varía la densidad con la posición para poder integrar esto. Solo cuando la densidad sea variable hay que integrar. Cuando es constante, no. Solo tienen que usar la definición y despejar para la carga. ¿Estamos? Bueno. Entonces, como ven, al simplificar esto me queda esto, 2pi por ρ cuadrado por e. La carga encerrada corresponde a un círculo, sería aquí. Aquí es círculo de radio ρ y densidad phi. La definición de densidad superficial es esta, carga entre área. Si lo escribo como diferencial me queda esto, pero como les digo, esto no es necesario porque la densidad es constante, no era necesario hacer esto, no era necesario. Pero es bueno que ustedes lo sepan hacer, ¿verdad? Se integra, pero como la densidad es constante, la densidad se saca de la integral y me queda la integral de área, que es el área de un círculo. Pi, el área del círculo es pi por ρ cuadrado, por phi. Esa es la carga encerrada. Como ven, no era necesario que integraran. Bueno, entonces, tenemos que sustituir la carga encerrada y el valor del integral. Como ven, al hacerlo, se cancela ρ cuadrado. Se cancela pi también. Y el campo, al despejar para el campo, me queda esto. Este es el valor de la magnitud en la magnitud del campo. Con la ley de Gauss yo solo voy a encontrar magnitud, porque la ley de Gauss es una integral de superficie. O sea, hay un producto punto, lo que me da un escalar. Entonces, jóvenes, vamos a ver. Este resultado está correcto. La magnitud está correcta, pero el campo eléctrico no es así. Esto no es campo eléctrico, porque el campo eléctrico es un vector. ¿De acuerdo? Aquí solo estoy dando la magnitud. Tengo que escribir el campo vectorial. Entonces el campo lo tengo que escribir así, indicando la dirección que va en Z, en más o menos Z. Lo que sucede, jóvenes, ya se los expliqué, ¿verdad? Cuando estudiamos campo eléctrico, que esto no se puede dejar así, porque si lo dejo así, esto queda ambiguo. Porque si a mí me preguntan, ¿cuál es el campo encima del plano? ¿Cuál es el campo encima del plano? No sabría si decir que es positivo o negativo. Y si me preguntan cuál es el campo debajo del plano, también. Entonces la forma correcta de hacerlo es, como ya saben, hacer uso de este factor, miren, Z entre el valor absoluto de Z, en lugar de colocar ese más o menos. Esto no es necesario colocarlo. Tenemos que poner, en vez de más o menos, Z entre valor absoluto de Z. Aquí sí estamos dando el campo correcto, porque ustedes saben que si yo tengo el plano, el eje Z positivo está arriba, el eje Z negativo está debajo. Entonces, cuando estoy encima del plano, el valor absoluto de Z es Z. O sea, yo tengo esto así, ¿verdad?
Encima del plano, valor absoluto de z es z. Solo quito las barras y me queda 1 positivo. De manera que el resultado es positivo en z cuando estoy encima del plano. Y cuando estoy debajo del plano, el valor absoluto de z es menos z. Porque recuerden la definición de valor absoluto. Tengo que multiplicar por menos el z, porque los valores de z son negativos. Y como el valor absoluto siempre tiene que dar positivo, entonces multiplico por un menos. Y esto me queda menos 1. Z entre menos z es menos 1. Cuando estoy debajo del plano, esto da menos 1. Ahí sí estamos bien. ¿Qué pasaría si la densidad del plano fuese negativa? Entonces, en ese caso, si la densidad fuese negativa, le agregamos un signo menos a eso. El signo de la densidad. Eso sería todo. Agregarle un signo menos. Esto lo dejamos igual. ¿Por qué? Si la densidad fuese negativa, entonces lo que sucede es que se invierte la dirección del campo, ¿verdad? Encima del plano el campo iría en menos z y debajo iría en más z. ¿Estamos, jóvenes? Entonces recuerden siempre que para un plano el campo tiene que escribirse así. No así como está aquí. No sé si tienen alguna pregunta. No, Alec, todo claro. Bueno, entonces, hemos obtenido el mismo resultado que con la forma directa, ¿verdad? Recuerden que cuando se dice forma directa de calcular el campo, nos estamos refiriendo a la integral, a la definición, ¿verdad? Campo eléctrico. Con la forma directa ya lo habíamos hecho este problema, ¿verdad? Superficie, la densidad superficial, el diferencial de área entre R cuadrado. Esta es la forma directa de hacer el cálculo del campo eléctrico. Pero esta vez lo hicimos con la ley de Gauss, sale más fácil. Solo que la forma directa siempre es mejor porque la forma directa me sirve a mí para cualquier sistema, ¿verdad? Ya sea finito o infinito el plano. O sea, si yo tengo un plano finito, yo con esta integral puedo resolver el campo. Pero siempre y cuando estemos sobre el eje Z. Eso se lo expliqué, ¿verdad? Ahora, con la ley de Gauss solo puedo resolver el problema de un plano infinito. O sea que la ley de Gauss es muy limitada. Es muy limitada. Bueno, entonces, continuemos, ¿verdad? Vamos a seguir. Vamos a revisar ahora el problema de una distribución de carga esféricamente simétrica. Ya hicimos el problema de una línea infinita, de un plano infinito. Vamos a ver ahora el de la esfera. La esfera, en el caso de la esfera, usamos la simetría esférica. Esta esfera tiene radio A y tiene una densidad de carga ρ. Como ven, la densidad de carga no es constante, es variable, depende de R. Encontrar el campo en todas las regiones del espacio. Entonces, vamos a ver. Tenemos una esfera. La esfera tiene densidad variable, depende de R. El problema es que aquí en el ejercicio, este es un ejemplo, no me están dando la dependencia de ρ. No me están diciendo cuál es la función de ρ. Podría ser algo así, por ejemplo. Podría ser que ρ dependa de R al cuadrado, ¿verdad? Que a medida me alejo del centro, la densidad va aumentando. Y ya es una constante. Este es un ejemplo nada más. Pero en este caso, como no me dan la función de ρ, entonces lo vamos a dejar expresado. Entonces, vamos a ver. Tenemos simetría esférica y tenemos dos regiones, el interior de la esfera y el exterior de la esfera. Hay que tener cuidado con la ley de Gauss, ¿verdad? Porque en la ley de Gauss podemos tener varias regiones de integración.
Y cuando tenemos varias regiones, tenemos que utilizar varias superficies gaussianas. Entonces, en este caso, estamos dentro de la esfera y fuera de la esfera. Vamos a emplear siempre la misma ecuación, la ley de Gauss, dentro y fuera de la esfera. Vamos a comenzar. Vamos a ver. Pero vamos a plantear el campo. Fíjense bien. En coordenadas esféricas, un vector se escribe así. Eso ya lo saben ustedes, ¿verdad? Coordenadas esféricas, un vector A se escribe A sub R en R más A sub teta en la dirección de teta más A sub phi en la dirección de phi. Entonces el campo eléctrico se escribe así en forma general en coordenadas esféricas. ¿Por qué la componente teta y phi del campo son cero? Por la simetría esférica. ¿Se acuerdan, verdad? Dijimos de que cuando existe simetría esférica, la única componente importante es la componente R. Porque si la esfera se rota en teta o en phi, la esfera se observa igual. Pero si la esfera aumenta su radio, la esfera se ve diferente. Entonces, lo único que interesa es R. Por eso el campo va a depender de R nada más. ¿Estamos? Bueno, entonces, el campo eléctrico va a tener simetría esférica y el diferencial de área es uno solo. Porque la superficie gaussiana que voy a utilizar es una esfera concéntrica con la esfera. Esta es la esfera de carga y la superficie gaussiana es una esfera concéntrica con la esfera cargada. Entonces, ¿cuántas superficies tiene una esfera? Pues solo una. Una esfera tiene solo una cara, solo un diferencial de área, cuyo vector unitario es R. De manera que solo tenemos que hacer una integral, ¿verdad? Bueno, entonces, integramos sobre la superficie. Ya les voy a mostrar la figura. Vamos a ver. Voy a retroceder. Fíjense bien. Voy a resolver la integral y después les voy a explicar lo demás. Primero, resolvemos esta integral de la ley de Gauss porque esta integral siempre nos va a dar lo mismo, no importa si estemos dentro o fuera de la esfera. Entonces, la integral esta de flujo se integra, se sustituye el campo y se sustituye el diferencial de área. El producto punto de R con R es 1 y me queda esto. El campo se saca porque es constante. Este campo va a ser constante en la superficie de la esfera. R cuadrado también se saca porque R cuadrado es el radio de la superficie gaussiana, que es constante. Entonces solo integramos esto en teta y phi. Estamos integrando en la superficie de una esfera. ¿Y qué es lo que me da la integral? El área de una esfera, de la superficie de una esfera. 4pi por r cuadrado. Es la superficie de una esfera. Siempre que ustedes integren en la superficie de una esfera, les va a dar 4pi por r cuadrado, multiplicado por el campo. Aquí nos detenemos, porque ahora tenemos que considerar los dos casos, dentro de la esfera y fuera de la esfera. Lo difícil en estos problemas es encontrar la carga encerrada, porque cuando estamos dentro de la esfera tenemos que poner la superficie gaussiana en el interior y cuando estamos fuera en el exterior. Entonces, veamos. Consideremos el primer caso, fuera de la esfera. De manera que R, ¿quién es R? Es el radio de la superficie gaussiana y A es el radio de la esfera cargada. Entonces, como estamos fuera de la esfera, la superficie gaussiana queda por fuera. Como ven ustedes, esta superficie roja es la superficie gaussiana, imaginaria, es una esfera imaginaria. Y lo que está en azul es la esfera real, la esfera que está cargada, que tiene radio A. Y la superficie gaussiana, la esfera gaussiana, tiene radio R, R mayor que A. Entonces, jóvenes, yo les pregunto a ustedes, vamos a ver. Las dos esferas son concéntricas, tienen el mismo centro, de lo contrario no podría encontrar el campo eléctrico, ¿verdad? Si la esfera no estuviese centrada,
no fuese concéntrica, el campo no sería constante en la superficie gaussiana. Pero la ley de Gauss siempre sería válida. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la carga encerrada en la superficie gaussiana? ¿Cuál es la carga encerrada? ¿Cuánta carga estamos encerrando? Estamos encerrando toda la carga de la esfera, ¿verdad? Toda la esfera está encerrada, por lo tanto toda la carga de la esfera está encerrada. O sea que la carga encerrada es el total de la carga de la esfera. El problema es que esa densidad queda arbitraria. Entonces, vamos a ver. En la superficie gaussiana voy a colocar el diferencial de área. Acuérdense que es en la superficie gaussiana que nosotros vamos a integrar. No es en la superficie de la esfera cargada, es en la superficie de la esfera imaginaria. Ahí colocamos el diferencial de área. La integral que yo resolví, esta integral se hace sobre la superficie del imaginaria. Esta integral se realizó sobre la superficie de la esfera de radio R. ¿Estamos? Me dio 4pi por r cuadrado por el campo. Esto, 4pi por r cuadrado, es la superficie, el área de la superficie gaussiana. ¿Estamos? Entonces, estamos encerrando toda la carga. De manera que la carga encerrada se tiene que encontrar por integración porque la densidad es variable. Pero como no me dan la densidad, la función, entonces vamos a ponerle Q total nada más. Un valor representativo. Vamos a decir que la carga total encerrada es Q. De manera que la carga encerrada es Q, la carga total, y despejo para el campo eléctrico y me da esto. Fácil, ¿verdad? Un problema muy sencillo. El problema de la esfera es el problema más sencillo de resolver. Ahora, esto solo es la magnitud. Y como ven ustedes, depende de R. Simetría esférica, el campo depende de R. Fíjense bien. Depende de R cuadrado. Inversamente proporcional a R cuadrado. No depende de teta ni de phi, solo de R. ¿Se dan cuenta, verdad? Aquí no aparece ni teta ni phi, solo aparece R. Bueno, entonces ya tengo la respuesta. Este es el campo eléctrico fuera de la esfera. En todos los puntos del espacio fuera de la esfera. ¿Qué pasa en el infinito? Cuando R tiende a infinito, el campo tiende a cero. Cuando R tiende a infinito, el campo tiende a cero. Muy lejos de la esfera, el campo se anula. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, vamos a continuar el problema el día de mañana porque ya no tenemos tiempo, entonces no sé si tienen alguna pregunta por el momento. El momento no le... Bueno, entonces vamos a seguir mañana. Recuerden, ¿verdad? Que esto de la ley de Gauss hay que estudiarlo bastante. Esto no es tan sencillo como parece, ¿verdad? No es tan sencillo como parece. La verdad que sí requiere de bastante dedicación, bastante esfuerzo.